mayoría de comentarios cada vez que cuento experiencias que tuve con parejas tóxicas, con chicos tóxicos es ¿y por qué te quedaste ahí? No lo entiendo. No entiendo cómo una mujer puede elegir a un hombre que le trata así. No lo entiendo. No, como juzgando, porque al final sí te están juzgando. Cuando el carrusel te pasa factura. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de Red Pill. En esta ocasión traigo a un ser de luz que nos cuenta acerca de su pasado carruselero y de cómo esto podría afectar seriamente a las relaciones futuras. Así que sin más, corre video. Uno de los motivos, aunque obviamente habrá más, por los que yo soy consciente a día de hoy que yo durante un tiempo de mi vida me fijaba en patrones tóxicos y me gustaba un determinado patrón de hombre. En mi caso está muy relacionado con el tema de la sobreprotección. Yo fui una chica a la que durante mi infancia y mi adolescencia me sobreprotegieron mucho. Ajá. Y también me exigían mucho. O sea, eso cualquier persona que me conoce lo sabe. Yo siempre fui una persona que sacaba muy buenas notas en clase, que me sentaba en primera fila. Mis padres iban constantemente a hablar con los tutores para... Sí que es cierto que la sobreprotección tiene algo que ver con la construcción del yo, con el tipo de personalidad. Y entre más se controle algo, más como que quiere salir a flote tu verdadero yo. En psicoanálisis, por ejemplo, todo lo que se reprime debe salir. Y si alguna vez se reprimió algo, saldrá de una forma socialmente aceptable. Es decir, que si alguna vez reprimiste ganas de asesinar, por ejemplo, de alguna forma va a salir y se va a ver reflejado en tus comportamientos. No quiero decir que vayas a tener ganas de asesinar, sino que de pronto vas a soñar con eso. De repente a través de esto vas a comportarte de cierta manera. De repente te vas a comportar como una persona totalmente distinta, etc. Esto también por presión social, cultura, religión, etc. Todos estos últimos nombrados son moldeadores de la naturaleza humana. Y esto en cierta medida es justo y necesario, pero cuando se da más y se excede, podría verse reflejado en tu comportamiento. Aclaro que si tuviste alguna vez pensamientos de asesinato, esto no tiene que ser así, solamente es un ejemplo. Para aclararlo mejor, en la época victoriana se reprimía mucho la sexualidad, de tal manera que todas las personas que exploraban su sexualidad eran fuertemente criticadas y quedaban muy mal ante la sociedad. Y entre tanta represión, digamos que se le tenía a raya a la hipergamia. De tal manera que tanta represión se veía reflejada en comportamientos histriónicos e histéricos. De hecho, la histeria era de ese contexto y de esa época. Lo que hoy en día conocemos como trastornos de ansiedad y también trastorno histriónico. En aquella época se reprimía tanto que las mujeres enfermaban y de tanta represión eso se somatizaba, que quiero decir con síntomas somáticos, que lo mental pasaba a ser físico. Habían mujeres o casos de ceguera, habían casos de parálisis, etc. Sin embargo, también tanta represión llevaba a una doble moralidad. Esta época se caracterizaba por ser muy doble moral. Es decir, aquellas personas que criticaban fuertemente sobre la sexualidad y todo esto, eran las que más exploraban su sexualidad de tal manera que habían muchos encuentros para hacer el delicioso entre muchas personas, ya se pasaban de la raya, etc. Ya lo dejo a su imaginación. Entonces, tanta sobreprotección a veces en los hijos podría ser que lo que realmente quieras llegar a lograr con esa sobreprotección sea todo lo contrario. Y aquí lo estamos observando. No únicamente para saber que mi rendimiento escolar era bueno, sino que me portaba bien, que no hablaba en clase, que era una persona educada. Yo tenía una exigencia muy alta referente a mí, tanto a nivel estudios como a todos los niveles de mi vida. O sea, querían, pues estaban formando a una persona y entiendo que lo hicieran con buena intención, pero sí que yo tenía unos niveles de exigencia muy altos y eso también, el miedo que ellos tenían a que yo me pudiera descontrolar y escoger un mal camino que a ellos no les gustara. Vaya, ahí está. Esto de las exigencias a nivel académico y todo esto, pues pesará quizás un poco la culpa de lo que pueda sentir este ser de luz por haberse comportado en la manera que menciona que se comportó. Lo que hizo fue que durante muchos años ellos tomaran las decisiones por mí, es decir, estaba totalmente sobreprotegida. Ajá. Yo, cuando empecé poquito a poco a tomar mis elecciones, que fue cuando me fui de casa, porque hasta ese momento realmente no podía elegir 100% las cosas, lo que me di cuenta es que subconscientemente estaba buscando la aprobación de mis padres en mis decisiones personales de mi vida, porque son muchos años haciendo eso. Entonces de repente lo que me pasó fue que quise cortar con todo eso porque empecé a sentir como esa rabia de Sara,
ya tienes cierta edad, tienes que hacer las cosas por ti misma. Entonces, subconscientemente lo que hice fue empezar a hacer todas aquellas cosas que a mis padres no les hubiera parecido bien. Empecé a salir muchísimo más, empecé a vestir de determinada forma, empecé a beber cuando salía de fiesta, fue como que tuve una etapa de rebeldía muy tardía. Sería interesante preguntarle a qué edad presentó esa etapa, ¿no? Y según, digamos, la etapa más fértil de los seres de luz es a los 24, de los 20 a los 24 años. Entonces, que no te extrañe que pudo haber presentado estos comportamientos a esa edad, donde la naturaleza pues se desborda un poquito. ¿Qué quiero decir con naturaleza? Bueno, bombardeo de hormonas, los seres de luz en este cierto rango de edad va a estar más predispuesta para hacer el delicioso y por supuesto estará más predispuesta para tener el delicioso con aquellos hombres con esa mentalidad alfa o mentalidad de me importa un carajo todo, o como a los incels les gusta decir, aquellos chats. Y claro, como este ser de luz por su argumento está diciendo que se fue a vivir sola, pues dio rienda suelta a su hipergamia y a pasar por todo un carrusel. Y entre esa rebeldía estuvo el hecho de haber elegido a una persona que yo sabría que jamás mis padres habrían aprobado como mi pareja. Vaya, vaya. Hay un dicho por ahí que dice, si no le gustas a sus padres, le vas a encantar a ella. Esto no es totalmente cierto, pero si de alguna manera no le estás gustando a sus padres, es porque realmente te estás comportando como aquella persona que no le importa nada, no le importa su vida ni tiene un maldito futuro. Y esta mentalidad está proyectando, en otras palabras, que es apto para la reproducción. ¿Por qué? Porque al no importarte un carajo cualquier cosa, estás proyectando que tienes agallas, que demuestras valentía, que no tienes miedo, etc. No tiene que ser del todo así, pero bueno. En otras palabras, estás demostrando y subcomunicando este tipo de cosas. Ahora bien, si proyectas esto durante toda tu vida y no tienes un maldito futuro, pues bueno, tarde que temprano la hipergamia no le va a gustar. Pero sí que con esa mentalidad que acabamos de nombrar es la que apunta más hacia la reproducción, la que se asocia con alfa. Y recordemos que todos aquellos comportamientos de beta son proyectados a través de la provisión, protección y asistencia, o romance, como le dirían en la comunidad púa. Entonces sí que es cierto que les atrae esta mentalidad, por supuesto, y que de repente tenemos dos polos. Tenemos aquellos que les importa un carajo su vida, no tienen un maldito futuro, y aquellos que son los típicos frienzoneados, los que sí de repente trabajan por sí, que siempre son frienzoneados, los buenos chicos, los nice guy, y a esos no les hacen ni puñetero caso. Ok, tenemos esos dos polos. De repente estos chicos sí los buscan cuando los seres de luz cumplen cierta edad, es decir, llegan al muro. Y a estos los buscan durante su pasado carruselero, es decir, de los 20 a los 24 años. Esto también está explicado en el libro del hombre racional de Rollo Tomasi, creo que es el tomo 3, si no estoy mal. Pero para sostener una relación a largo plazo tienes que demostrar ambas cosas. En la seducción se te ponía el ejemplo de que tienes que ser 50 y 50, es decir, 50% y 50%, de beta y de alfa. Pero esto lo que hace es confundir al ser de luz, es decir, va a preguntarse hacia dónde apunta este chico, hacia alfa o hacia beta. Entonces, cuando apuntas hacia las dos cosas, ella va a testearte mucho más, porque quiere determinar hacia dónde es. Así es. Entonces, si ella determina que eres totalmente una persona de comportamientos y de mentalidad beta, pues con beta no se reproducen. Pero si determina que eres totalmente alfa, se va a reproducir contigo, pero no va a tener seguridad a largo plazo. Ahí el dilema. Por lo tanto, este era un error de la seducción clásica. En la actualidad, y gracias a saber cómo es la hipergamia, pues podría decirse que una fórmula adecuada, muy entre comillas y bueno, teorizándola mucho, para mantener una relación a largo plazo tendrías que mostrar más comportamientos alfa que de beta. De esto se trata la famosa curva de betaización. Es un proceso en el cual ella te conoce muy alfa, pero con el tiempo te va cambiando hacia beta. De esto tengo un video que está explicado todo y aportando desde la psicología, evidentemente. La mayoría de comentarios cada vez que cuento experiencias que tuve con parejas tóxicas, con chicos tóxicos es ¿y por qué te quedaste ahí? No lo entiendo. No entiendo cómo una mujer puede elegir a un hombre que le trata así. No lo entiendo. ¿No? Como juzgando, porque al final sí te están juzgando. Te están dando a entender pues que no tienes dos dedos de frente y que no entienden cómo puedes elegir
elegir a un hombre que te trata mal en vez de a un hombre que te trata bien. Obviamente son muchísimas cosas las que pueden afectar en el tipo de hombres en los que tú te fijes. Pueden ser desde cosas de la infancia, desde carencias afectivas, desde ausencia de cualquier tipo, problemas emocionales, o sea, hay 50.000 cosas. Bueno, no solamente eso, sino que también la naturaleza, ¿no? A nivel evolutivo, como te digo, la hipergamia es como es y de repente a cierta edad, también se involucra la edad, están más predispuestas a ser el delicioso, están más predispuestas a reproducirse. Esa edad es la edad más fértil, su pico de fertilidad, de la que se habla también en el valor en el mercado sexual, y se dice que su pico más alto es los 24 años. Ahí es donde los hombres estarán más simpeándole, estarán más competitivos para llegar a esa ser de luz. Entonces, biológicamente y evolutivamente hablando, la mujer es más predispuesta a tener el delicioso a los 24 años. Por tanto, también dependerá de sus pautas de crianza, también dependerá de su cultura y su religión, del contexto donde se encuentre, que podría dar rienda suelta a esa naturaleza. Y sumado a que haya una represión bastante exagerada en su infancia, pues bueno, ahí es donde va a querer desatarse un poco más. Como dice mi abuelita, todo en exceso es malo. Tiene mucho de acierto en esa frase. Cosas que hacen que tú te enganches a una persona que no te está tratando bien, porque obviamente no somos tontos y no es que digamos, me encanta llorar cada 2 días y vivir con una ansiedad constante por si mi pareja me es infiel. Vaya, esto también cabe aclarar que no tienes que ser aquella persona que la destroza emocionalmente a ese ser de luz, porque igual, de todas formas, si tú vienes de un hogar de buena crianza, de buenas enseñanzas, no te vas a sentir bien haciendo este tipo de cosas, leyendo psicología oscura, leyendo cómo ser aquel bad boy que emplea aquella estrategia de la triada oscura. Cabe aclarar que esto sí que funciona, pero igual puede ser contraproducente para ti como para tu relación, como para el ser de luz al que le estés aplicando este tipo de cosas. Ok, sí que es cierto que a la hipergamia no le importa cuando tú estás en la bancarrota, cuando estás súper enamorado y de repente te deja por otro. Sí, es verdad, a la hipergamia no le importa para nada. Pero esto también depende del tipo de la mujer, como ya te dije. No solamente la biología y la naturaleza rige como tal al ser humano. Sí que es verdad que la mayoría está regido por la naturaleza y la biología, pero también somos seres sociales y también somos en gran parte psicología. Lo que acabo de mencionar es el modelo biopsicosocial. Esto es lo que nos hace diferente de los animales o de las demás especies. Sí que la selección sexual funciona de la misma manera, pero no es que apenas una mujer perciba que no eres la mejor opción, te va a dejar así de golpe. No, lo va a ir haciendo progresivamente si es que no pasas sus testeos, si es que de repente sigues en lo mismo, si es que de repente no progresas con tu vida y así. Como ya te dije, sí que se reproducen con aquellos hombres que tienen esa mentalidad alfa y de repente no se quedan con ellos a largo plazo porque no encuentran una estabilidad como tal. Por tanto, aquí se observa mucho aquello de las madres luchonas, donde consiguen la reproducción de un alfa y quieren la protección de un beta. Entonces, saber equilibrar esto sí que es de aplaudir. Y si es que te quieres meter en una relación, evidentemente. Si no, si quieres prescindir de ella, pues está genial, como ya he dicho en muchos videos. No es de tu obligación. Te enseñamos aquí cómo es la hipergamia, cómo funciona, cómo debería ser. Y me refiero a cómo deberías comportarte en una relación, no cómo debería ser la hipergamia, a nivel teórico. Pero en ti estará comprobarlo en la experiencia. Solamente si quieres, evidentemente. Y bueno, con respecto al pasado carruselero, sí que puede afectar drásticamente a las relaciones futuras que un ser de luz tenga. Por supuesto, a nivel psicológico sí. Y hay otra implicación biológica que traeré más adelante al canal, que será una píldora roja bastante difícil de digerir. A nivel psicológico podrían, por supuesto, haber secuelas o estrés postrauma, del cual ella por su pasado percibirá que todos los hombres serán iguales y por tanto se comportará en consecuencia. Pero esto es un sesgo cognitivo, esto es una distorsión cognitiva, que de todas formas no debe ser tu problema porque ser el psicólogo de tu pareja sí que es bastante problemático. Así que bueno, hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que estés enterado acerca de todo este tipo de contenido. Compártelo por supuesto con ese amigo que realmente lo necesita, y si quieres que reaccione a un video en concreto, envíamelo por Instagram, te dejaré mis redes sociales en la descripción. No siendo más, nos vemos para un próximo video. Cambio corto.